aplauso. Bueno, nuestras sociedades se construyen sobre la base, sobre el patrón de la heterosexualidad obligatoria. O sea, se supone que todas las personas somos heterosexuales. Y con ese patrón, cualquier conducta diferente a la heterosexualidad es vista como una desviación o como una enfermedad. Pienso yo que es una, ¿cómo se llama? Se podría decir, una ofensa contra los hombres, diría. Es que está re mal. ¿Por qué? Y porque sí, ¿qué le parece? ¿Un hombre que le gusta a otro hombre? Está re mal. Si nos basamos al principio del mundo, vemos que Dios hizo hombre y mujer, no hizo otro sexo. Así que tendríamos que pedirle a Dios que saque todo eso que está abundando en estos últimos tiempos, que es la homosexualidad como el lesbianismo. El homosexualismo es muerte, como todo pecado en cualquier ser humano es muerte. Y claro que es una enfermedad. No es una enfermedad, señor, es una adicción. Una enfermedad de la homosexualidad. No, es un desvío que tiene. La ley era producto de la única concepción de matrimonio o pareja que existió hasta entonces, ¿no? Ni se pensaba en la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contrayeran matrimonio. El matrimonio en la Argentina estuvo en sus orígenes vinculado de manera exclusiva a la Iglesia Católica. ¿Sí? La Iglesia te casaba, la Iglesia registraba los nacimientos, la Iglesia era la institución que regía la vida civil. La homosexualidad se considera como una desviación de una tendencia natural dentro de la sexualidad. Perversión es una perversión, es decir, es una irregularidad dentro de la normalidad de la sexualidad. Hasta finales del siglo XIX el matrimonio solo podía ser contraído por dos personas católicas, bautizadas, o bien por algunas otras religiones autorizadas por la curia, por la jerarquía de la Iglesia Católica. Finales del siglo XIX, con la inmigración en Argentina y la enorme cantidad de inmigrantes que venían de otras tierras y con otras religiones, protestantes, anglicanos, esa ley finalmente termina transformándose en una ley del matrimonio civil. El reclamo fundamental es que se termine con la discriminación organizada, con la sistemática humillación y desprecio que hace que se nos considere personas con menores derechos civiles que los demás. Pedimos entonces ya mismo varios puntos, entre ellos el primero que estamos diciendo es separación ya perfecta de Iglesia y Estado. A partir del reclamo del movimiento de la diversidad, no solo se modifica esta concepción en el sentido de que dos personas del mismo sexo también pueden vivir en pareja y pueden contraer matrimonio, sino que pone de algún modo en la agenda estos roles estereotipados de varones y mujeres, ¿no? Y instala en la agenda pública también este hecho de quienes tienen que tener licencia para el cuidado de niños, por ejemplo, cuando se produce el nacimiento o la adopción de un niño. En nuestra legislación sobre el matrimonio inicialmente venía con la mirada cristiana, con la mirada religiosa, el matrimonio indisoluble, del matrimonio donde la mujer estaba sometida al marido, le tenía que pedir autorización hasta para trabajar. Eso fue cambiando históricamente, llegamos a la ley de matrimonio que permitía el divorcio vincular, pero no llegábamos a tener una institución igualitaria. El matrimonio ha sido históricamente una institución desigual. ¿Cuál es la familia natural? Y se equivocan cuando plantean papá, mamá y los hijos. Se equivocan porque ¿a quién le están hablando?
Usted sabe, presidente, que hay muchas familias que tienen papá y no tienen mamá. Hay muchas familias que la mayoría que tienen mamá y no tienen papá y tienen hijos. Tenemos que marchar hacia la igualdad, pero eso no quiere decir que se borren las diferencias, porque paradójicamente sería contradictorio el querer borrar las diferencias, porque el camino de la democracia y de la profundización de la democracia es la tolerancia en las diferencias. Hola, mi amor. Un beso. ¿Vamos? Tenés los cordones desatados. Chau, mate, te dice. Hola, Mario. Bien, parece. Por ahora, muy bien. Gracias, Mario. Mi chino, ¿cómo te fue, hijo? Bueno, buenísimo. Ya sabían nuestras familias la idea de tener un bebé, sobre todo la mía. Pues mis hermanos son los padrinos de Mateo. Mateo está bautizado. Yo los cargo siempre porque de una familia en la que nada más que yo soy gay, somos 4, soy la única que se casó y que bautizó a su hijo. Todos los otros no. Cumplí yo con los mandatos en vez de ella. Lo que hay que aclarar es que la ley no generó las nuevas familias, ni que la ley de matrimonio de golpe hizo que gays y lesbianas apareciéramos en escena de la nada y de golpe y porrazo tuviéramos hijos, nos pusiéramos en pareja. Nuestras parejas existían, nuestras familias existían, muchas parejas de varones gays habían adoptado antes de la ley y estaban esos hijos o hijas a nombre de uno de los papás. Las parejas de lesbianas que tienen la posibilidad biológica de la reproducción humana asistida, de la fertilización, también tenían hijos e hijas. Se están cansando. Para mí que Mateo sepa toda su realidad es una cuestión de militancia y una cuestión ética para con él. Pero no funcionó así en todas las demás parejas del grupo. Conocemos después otra pareja que tenían mellizos, tienen mellizos, que vivían acá cerca también, de más edad, y en las cuales funcionaban las cosas de otra forma. Una era la mamá, la otra era la tía, o en la otra la madrina, o por cuestiones sociales. Tomando la tete. Grandote. En simultáneo en el mundo empiezan a ocurrir cuestiones que también inciden en Argentina. Del año 2001 al año 2005, 4 países aprueban la ley de matrimonio igualitario. Después de Holanda viene Bélgica, después viene Sudáfrica, después viene España y Canadá. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Antes que nosotros, lo hicieron Bélgica y Holanda, y antes de ayer lo reconoció Canadá. No hemos sido los primeros, pero tengo por seguro que no seremos los últimos. Detrás vendrán otros muchos países, impulsados, señorías, por 2 fuerzas imparables, la libertad y la igualdad. Se empieza en Argentina a hablar de matrimonio a partir de la sanción de la ley española en el año 2005. Y entonces ahí observamos que había 2 vías por las cuales se había accedido al derecho al matrimonio. Una vía era la parlamentaria, Bélgica, Holanda, España, parlamentos donde se logró una mayoría a favor de una ley de este tipo, y otra vía, que es la que se utilizó en Sudáfrica y en Canadá, que era la judicial. Demandar, en función de los distintos tratados de derechos humanos internacionales que en nuestro país tienen rango constitucional, demandar por discriminación a la ley de matrimonio y demandar a los poderes del Estado que tenían que otorgar en igualdad de condiciones el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Bueno, y los fallos judiciales que fueron autorizando los 9 matrimonios que se concretaron antes de la sanción de la ley, cumplieron una función muy importante en el sentido de darle visibilidad a nuestras familias. El beso apasionado que Alejandro y José María no se cansan de mostrar a las cámaras del mundo entero. Esto ocurría en noviembre, en Buenos Aires, cuando acababan de conquistar lo que ninguna pareja homosexual había logrado antes, el derecho a casarse. En abril, la pareja había hecho una denuncia por discriminación cuando se les negó el derecho a casarse.
La justicia finalmente les dio la razón alegando que los artículos del Código Civil que estipulan que solo las personas de sexo opuesto pueden unirse son inconstitucionales. Alejandro y José María lograron casarse el 28 de diciembre en Ushuaia. Es una celebración íntima, pero también es pública y es política. Y tenemos que ceder el espacio de intimidad para que todos los medios puedan dar a conocer esta noticia, que América Latina, Argentina particularmente, está despertando a la igualdad jurídica. Así que ese es un primer mérito, digamos, los fallos judiciales y la visibilización de nuestras familias. El segundo eje tenía que ver con el debate social. Esta ley se militó desde los medios de comunicación, desde el Congreso, pero desde la calle, desde cada familia, gays, lesbianas que salieron del armario con sus familias, en sus escuelas, en la universidad, que dieron el debate. O sea, fue una ley muy comunitaria donde el propio colectivo de la diversidad se puso la camiseta y la sacó adelante, ¿no? ¿El matrimonio qué es? Sí. ¿Es la unión entre un hombre y una mujer o es la unión entre dos personas que se quieren y se aman? Este debate tiene que ver con los derechos de las personas. Que las personas puedan acceder a compartir una obra social, a heredarle los bienes, a dejarle una pensión a la persona con la que compartieron toda su vida y a la que amaron durante muchos años de su vida. Fue maravilloso todo el debate que tuvo la sociedad argentina sobre en el momento del debate sobre la ley de matrimonio. Porque ahí se empezó a charlar muchas cosas que las charlábamos entre muy pocos. Por ejemplo, los activistas peleándonos con los homofóbicos. Entonces, toda la sociedad empezó a participar. Cuando ya algunos sectores que se oponían rígidamente a que existiera el matrimonio para personas del mismo sexo dijeron, bueno, en todo caso, si quieren que haya algún tipo de institución, pero que no se llame matrimonio. El matrimonio está reservado para el varón y la mujer. Entonces, este era un debate muy interesante para dar. La verdad es que durante mucho tiempo se ha intentado otorgar iguales derechos a determinados grupos vulnerados desde la discriminación positiva o desde la distinción. Y creo que la sociedad ha avanzado hasta un punto donde podemos otorgar los mismos, o debemos otorgar los mismos derechos con los mismos nombres. Cualquier otro otorgamiento de derechos que implique que determinados grupos sociales vamos a ir a parar a una ley distinta o a una institución distinta es discriminar. Si aquí en Argentina hubiese sido aprobada la ley de unión civil, nos hubiera dado los derechos de la adopción, de la herencia, de la pensión, del cuidado, y sin embargo hubiera sido una ley profundamente discriminatoria, otorgando derechos, porque hubiera reafirmado que el matrimonio es una institución privilegiada de los heterosexuales y que gays y lesbianas teníamos que ir a una ley aparte. Por eso también hoy el mundo debate la ley de matrimonio y no debate más la unión civil. Max. Hola, gorda. Max. ¿Y? ¿Agarrar el agua? No, mucho antes de la ley. Que estaba todo el asunto de la unión civil, que no sabían si se hacía, si no se hacía, si se podía. Nosotros ya lo habíamos hablado no por la cuestión de casarse y las maripositas y toda la bola, sino era la cuestión de que los dos somos policías y eso conlleva un riesgo. Entonces, si a él le pasaba algo o a mí me pasaba algo, él no iba a poder decidir, sino que iba a decidir mi familia. Y al revés era lo mismo. Entonces, por ahí yo quiero que decida él y él quiere que decida yo, no otro, porque el que está viviendo conmigo es él. El debate de quienes se oponían a la sanción de la ley del matrimonio se centró fundamentalmente en la adopción de niños y niñas, porque parecía que del consenso social eso era lo que ofrecía mayor resistencia. Gays y lesbianas ya adoptan, hay un montón de familias de gays y lesbianas que tienen hijos por inseminación asistida, por adopción, por el método que sea, ya podemos tener hijos, nuestras familias ya existen. Sí, esta ley, al permitirnos el matrimonio, lo que nos garantiza es que nuestros hijos, los niños de nuestras familias, y por eso es importante, claro que la adopción es el derecho del niño a tener todos sus derechos, y los niños de nuestras familias no tienen todos sus derechos, porque no pueden compartir la obra social con uno de sus papás, no pueden tener una pensión de uno de sus papás, no puede heredar los bienes de uno de sus papás, y no quedan los dos obligados en alimentos y cuidados para con estos niños. Entonces, claro que son los derechos de los niños, pero además hay otra cuestión fundamental, que es la igualdad. La igualdad que garantiza la Constitución Nacional para todos los habitantes del suelo argentino. ¿Qué es eso? Somos normales, como las personas normales.
viajó en la época de Belgrano, que inventó la bandera argentina, y viajó en la época de los militares, o el de la dictadura, y viajó en la época de las Islas Malvinas. ¿Y qué pasó en la dictadura? Que el otro día fuimos a dónde, la marcha, ¿verdad? A la marcha. Es porque para que eso no vuelva a pasar, porque hace mucho tiempo, de 7 años de gobierno militar, los militares hicieron una dictadura que sembró el caos por todo el mundo, dijo República. Y dijo Zamba que dijo República, en Zamba dijo que ella no iba a estar para defenderlo porque ellos lo secuestraron a los militares, lo secuestraron a República. ¿Y vos con quién hablaste en el Museo de la Memoria? ¿Te acordás? Con una que tenía un pañuelo blanco. ¿Quiénes son? Las mamás de Plaza de Mayo. Ajá, una abuela era esa con la que hablaste. Porque los militares secuestraron a los hijos que tenían las mamás de Plaza de Mayo y hacían... ¿Con qué se hicieron los pañuelos de la cabeza? Con los pañales de los hijos para recordarlo. Con los pañales de los hijos. Precisamente, que sea el matrimonio, la pareja de las dos personas las que puedan adoptar al chico, genera un nivel de protección mucho mayor para ese chico. Ese chico, si es adoptado por una sola persona, en caso de necesidad de reclamar alimentos, puede reclamarla solo una. Para heredar, puede heredar a solo una. Si esa persona se queda sin trabajo, sé que ese chico se queda sin obra social. La posibilidad de tener a la pareja adoptando te permite que ese chico tenga una red de contención social mucho mayor, además de tener las dos personas que lo están criando, que lo están queriendo, que lo están dando la relación y el vínculo padre-hijo o madre-hijo, que sean los dos, tengan el vínculo de parentalidad, lo cual genera una situación de mayores derechos y mayor protección al chico, ¿no? Mi cartel, nunca más dictadura, porque nunca más. Así que este debate también se expresó en forma transparente por los movimientos de la diversidad, mostrando historias de vida de niños y niñas adoptados por personas homosexuales que eran inmensamente felices de poder tener esos padres o esas madres, parejas de personas homosexuales que habían tenido hijos a través de las técnicas de fertilización asistida. O sea, la estrategia del movimiento de la diversidad fue mostrar lo que pasaba en la realidad, y que aún queriendo continuar con esa discriminación, lo único que hacían era querer tapar el sol con las manos de una realidad que estaba permanentemente vigente en la vida de las personas, ¿no? Y después surge que el 14 y 15 de julio se trata la ley, el 15 de julio se aprueba en la madrugada, y bueno, ya no importaba sinceramente la causa judicial, ya ahí pensábamos el tema de ya casarnos con la ley, y como ya lo veníamos hablando, después que se aprobó en diputados, decíamos, bueno, vamos a tener que ir poniendo fechas, no que nos queríamos entusiasmar porque no sabíamos que podía salir, sabíamos que la votación podía ser muy ajustada, algunos hablaban de un margen mejor, otros hablaban de que no salía, y fue hasta último momento. Yo estuve ahí, él no pudo porque trabajaba, pero yo estuve hasta último momento ahí en la Plaza del Congreso con un frío terrible, pero bueno, nos lo bancamos, todos los que estábamos ahí nos lo bancábamos porque valía la pena, y finalmente salió. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos por la afirmativa, 27 por la negativa. La votación resulta aprobada, señor presidente. Queda aprobado, se transforma en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. 33 votos a favor, 27. El matrimonio gay es ley en Argentina. La Argentina es el primer país de América Latina en aprobar el matrimonio gay. Cuando ampliamos los derechos es un momento de felicidad para absolutamente todas las personas. Hoy todos y todas tenemos los mismos derechos con los mismos nombres. La noticia impactó rápidamente en los medios del mundo, que destacaron la relevancia que tuvo para nuestra región la aprobación del proyecto. Creo que la verdad
estoy demasiado emocionado. Esto es un paso más. Ahora voy por la libreta. No sé si voy a adoptar un hijo, pero realmente es más por la obra social, es más por tener lo que él quiere hacia mí, lo que yo quiero hacia él. El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados básicamente avanzaba la modificación de varios artículos. Quizás el disparador sea el 172, que la modificación concreta que se hacía era decir que el matrimonio tendrá los mismos efectos y obligaciones, ya sea constituido por una pareja de distinto sexo o del mismo sexo. Después sí hubo que trabajar un poco más en algunos aspectos que tienen que ver con la filiación, con los hijos, etcétera, porque bueno, eso ya es un tema más complejo, ahí sí había que modificar algunos otros artículos, pero el corazón central de la ley es la modificación de 2 artículos del Código Civil, el 172 y el 188, que donde decía varón y mujer prestarán consentimiento, ahora dice ambos contrayentes prestarán consentimiento, y se incorpora esa frase: el matrimonio tendrá los mismos requisitos e idénticos efectos para parejas de igual o diferente sexo. Quedó inscrito como el matrimonio de don Oscar Eduardo Marvich, documento tal y tal, domiciliado en Rosario, con, y acá sí tuvieron que tachar doña y poner don Martín Peretti. Y fue muy reciente. Las libretas no estaban modificadas, no sé todavía si están modificadas, pero bueno. Hijo de José Raúl Carlos Peretti. Primero que nada, gracias a todos, a todas, a la prensa que tanto acompañó en esta lucha, en este reclamo, porque no es una lucha, es un reclamo. Era el reclamo por algo que necesitábamos y que sabíamos que era nuestro. Gracias principalmente a todos los que hacen la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, federación que creó esta ley, que impulsó esta ley y por la cual hoy Oscar y yo podemos estar casados, como lo van a estar cientos y cientos de parejas en todo el país. Lo más importante en relación a la discriminación que sucedió luego de la sanción del matrimonio igualitario es que se cesó la peor discriminación, que es la discriminación institucional, que es la discriminación que produce el propio Estado, ¿sí? Y digo que es la peor de las discriminaciones porque esa es la que legitima la discriminación y la violencia que se expresa socialmente, ¿no? Entonces, la sanción del matrimonio igualitario genera un cambio en el orden de lo simbólico, ¿no? En el orden de la valoración de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Digamos, ese dicho, bueno, lo que está dentro de la ley y lo que está fuera de la ley, ¿no? Y bueno, el cambio ahora es que los gays y las lesbianas estamos dentro de la ley. Entonces decimos, bueno, ahora somos ley. Igual la fiesta es anecdótico, lo más importante es haber conseguido un derecho, haber puesto en una mesa de debate, una mesa de un programa televisivo, una mesa de un hogar, donde hay una familia sentada, este debate de ¿se pueden casar 2 tipos? ¿Se pueden casar 2 mujeres? Sí, se pueden casar. Lo más maravilloso de la ley que es que se reencuentren familias que se habían distanciado justamente por la orientación sexual de un hijo, de un hermano, amigos que se reencuentren, personas que, bueno, como se dice, salen del placar exteriorizando su amor por una pareja del mismo sexo. Bueno, en fin, todas esas historias de vida son realmente maravillosas y muy emotivas. La ley tiene que recoger esa pluralidad, tiene que recoger esa diversidad y tiene que reconocer derechos en igualdad. Yo creo que es eso, ese pasaje es el pasaje central que se puso en debate con esta ley. No, falta muchísimo en la Argentina, pero creo que haberlo hecho en una institución tan antigua, tan dura, tan marcada en la construcción de sociedades desiguales como el matrimonio, es hasta, te diría, simbólicamente de un peso enorme
en materia de discusión de igualdad.